Buenas noches, bienvenidos a este tiempo especial de reflexión en la Semana Mayor, la Semana Santa. Esta programación que hemos estado impulsando a través de las redes, hoy vamos a invertir un tiempo en este día especial, Jueves Santo, para recordar el tiempo que el Señor empezó a sufrir después de haber compartido con los discípulos la última cena y la transición hacia un nuevo pacto, una nueva forma de vida por medio de su obra monumental en la cruz. Por eso el título que hoy hemos colocado se llama La agonía de la oración. Pero antes de empezar en este tiempo, invito para que se mantengan en contacto con la suscripción, primeramente con sus oraciones, los de Facebook, que están muy activos, los de YouTube y también de Instagram y WhatsApp. Gracias por sus oraciones y su apoyo a los pastores, amigos, miembros de la iglesia y las personas que escuchen y que estén escuchando en Facebook. Gracias por su respaldo y su amistad. Estamos todos unidos, sembrando y estableciendo el reino de Dios en toda la tierra a través de este medio electrónico que son las redes sociales, a través del internet. Así de que vamos a hacer una oración para pedir al Espíritu de Dios que nos ilumine, que nos dé luz respecto de esto que vamos a tratar. Espíritu de Dios, bienvenido a este lugar. Hoy quiero que me des la libertad, la sabiduría, la inteligencia, que me des la libertad, que tú suplas todo faltante de mi vida, porque la gloria es para ti y tu palabra, Señor. Que nos enamore a través de esta experiencia, a querer ser más como Jesús, dejar que Cristo viva su vida a través de nosotros. Hoy quiero pedir al Espíritu Santo que nos dirija, para que glorifique al Señor Jesucristo y también al Padre, y que traiga fruto, transformando vidas, haciendo que otras personas que no conocen el Evangelio lo conozcan, y que empecemos a renovar cada día más nuestra vida, una vida mejor, una vida de oración poderosa, que nos transforme e infunda bendición y poder a otros, por la sangre de su Hijo y por su obra en la cruz. Padre, gracias. Te lo pido, Padre, con acción de gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, vamos a tratar entonces esta reflexión relacionada con la agonía de la oración. Ese es el título que hemos colocado a través de las redes. Y la reflexión, el pensamiento que quiero que ustedes y yo tengamos es que la victoria del Señor, que hoy nos muestra a través de la agonía que Él sufrió en Getsemaní antes de su muerte, ante la mayor angustia de prepararse para su tortura y muerte por todos nosotros, nos enseña que la oración y la comunión con Dios, que implica en doble vía la comunión con Dios y Él fortaleciéndonos con su palabra, derramamos nuestro corazón a través de la oración, con un corazón angustiado frente a las diferentes pruebas que tengamos en la vida. Usted y yo encontraremos fortaleza, paz, sabiduría, una vez más frente a todas las dificultades. Hay esperanza, porque el Señor nos enseña a través de sus pasos y a través de esta prueba que pasó, que Él pudo enfrentar la cruz, la mayor prueba de su vida, que habría de redimirnos a todos por medio de la oración guiada por tu Espíritu. Gracias, Señor, te pedimos tu dirección y que entonces esta proposición impacte nuestra vida para traer las enseñanzas que necesitamos aplicar como un estilo de vida a nosotros. Hoy quiero que veamos el texto relacionado con esta reflexión, este título. Es Mateo capítulo 26, versículos 36 al 45. Podemos verlo en las pantallas. Dice así. Está
en el libro de Mateo, dice: luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse muy angustiado y triste. Está la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Luego volvió donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora. Les dijo a Pedro: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a sus discípulos y les dijo: siguen durmiendo y descansando. Miren, se acerca la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Mateo 26, 36 al 45 nos habla de esta experiencia, de esta situación que vivió el Señor antes de su muerte y tortura, y que nos trae enseñanzas importantes cuando el Señor tuvo que literalmente agonizar en oración para fortalecerse y enfrentar la más dura de las pruebas por nosotros, el Cordero de Dios, llevando el peso de toda la humanidad. A manera de introducción, quiero compartir una definición acerca de lo que es el tema de la oración y de Getsemaní. En Getsemaní encontramos entonces una situación que claramente estamos tratando de verla aquí en la agonía de la oración. A ver, aquí no la encuentro en el material. A ver, ahora sí. Encontramos que en internet aparece Getsemaní y esta experiencia del Señor Jesús en todos los 4 evangelios. En Mateo, ya lo leí, 26, de 36 al 46, del 36 al 45, en Marcos 14, 32 al 52, en Lucas 22, 39 al 54 y en Juan 18, del 1 al 12. Es interesante que todos los evangelios narran perspectivas algo similares, pero tienes algunas anotaciones diferentes, como por ejemplo Mateo marca definidamente los momentos de oración específica que impulsaba a los discípulos cuando estaban en Getsemaní. En Marcos, de alguna otra manera también, de una manera más sucinta. En Lucas también, pero hace énfasis en dos cosas que no dicen los otros evangelios, como que el Señor Jesús sudó gotas de sangre y que fue fortalecido por los ángeles. En Juan 18 narra más la ida al Getsemaní y el encuentro que tuvieron con las personas que lo iban a apresar. Pero bien, entonces vamos a hablar del Getsemaní. El Getsemaní era el lugar de agonía, fue el lugar de agonía y arresto del Señor Jesús, un lugar favorito de Jesús en el Monte de los Olivos, un jardín al otro lado del Valle del Cedrón en Jerusalén. Ahora, Getsemaní significa prensa de olivas. Era un huerto que quedaba al otro lado, como decíamos, del torrente del Cedrón, donde muchas veces Jesús se había reunido con sus discípulos. Y varias tradiciones señalan diferentes sitios como posible para localización de esto, pero la más aceptada es en el Monte de los Olivos. Y en este momento yo tuve la oportunidad, por la gracia de Dios, he estado varias veces en Jerusalén, en Israel. Se construyó en un lugar llamado la Iglesia de Todas las Naciones. Muy bien, el lugar del Monte de los Olivos nos narra los diferentes textos, y vale la pena que en ese lugar que el Señor escogió para pasar sus últimos momentos antes de la muerte, nos hace reflexionar de la importancia
que tiene la oración en la vida de uno, pero no de una manera repetitiva, religiosa, sino como una experiencia encarnada en la vida como la tuvo el Señor Jesucristo. La oración era una comunión permanente con el Padre y el Padre con el Hijo, donde Dios reveló y manifestó su eterno amor y voluntad a toda la humanidad. Por esto vamos a mirar entonces cómo en el bosquejo que estamos aquí viendo, vamos a ver tres cosas esenciales que nosotros vemos en la necesidad del mundo de hoy, lo que el Señor nos enseña. Primeramente, la vida de oración realmente que nos da la victoria como la tuvo el Señor cuando enfrentó este momento y pudo enfrentarlo con valentía después de orar. Y sufrir el oprobio, no solo la tortura física, que llegó a dejarlo desfigurado, completamente martirizado en cada una de sus partes de su cuerpo. Y también el Señor sufrir el rechazo emocional, la burla, la humillación, la injusticia y el peso espiritual de todo el pecado de la humanidad. Y la soledad en un momento determinado con la comunión eterna que tenía con su Padre, cuando expresó: Padre, ¿por qué me has desamparado? Mañana lo veremos. Pero vamos a mirar hoy tres consideraciones importantes sobre la necesidad de orar de una manera profunda, de una manera que nos lleve a enfrentar las pruebas de la vida, como la enfrentó el Señor y nos enseña siguiendo sus pasos. Primeramente, la oración que nos da la victoria, como se la dio el Señor, viene a derramar el corazón hasta producir un quebrantamiento y cambio. En su libro del Dr. Paul Yonggi-Cho, un gran hombre de Dios que estableció un ministerio mundial en las iglesias, empezando en Corea del Sur, Seúl, hace muchos años, y que fue referente a muchas iglesias en Latinoamérica y también en otros lugares del mundo, sobre los grupos familiares. Este gran hombre de Dios escribió un libro que mostró por qué la iglesia de Corea del Sur, que tuvo o llegó a tener 1 millón de miembros, fue la más, hablamos en términos humanos, exitosa en número. En Oriente hablamos de 50.000, 60.000, una iglesia de 1 millón de miembros, pero basada en los grupos familiares. Y realmente fue una gran bendición. Él escribió un libro memorable que sigue siendo impacto para muchas vidas y muchos hogares y muchas iglesias. Y para mi vida personalmente es la oración clave del avivamiento. El Dr. Cho, en uno de sus capítulos de este libro, nos habla que las claves del avivamiento que produce un cambio no es la oración religiosa, ritual que hemos venido llevando, es una oración vital que transforma la vida. Por eso él dice que la oración verdadera que produce cambio tiene que ver con un quebrantamiento. El Dr. Cho dice que sin quebrantamiento no hay cambio. Las personas se vuelven ritualistas, lo hacen eventualmente, pero no se vuelve un estilo de vida para renovar su vida, su mente, cambiar su manera de pensar y su manera de vivir. Es interesante que cuando viene una oración poderosa guiada por el Espíritu Santo y su palabra, las vidas de las personas no son las mismas. Aquí encontramos la experiencia de los primeros cristianos, cuando temerosos, desanimados, el Señor fue crucificado y ellos huyeron. Ellos se reunieron en un lugar que se llamaba el aposento alto, y allí recordaron la promesa de que vendría el Espíritu Santo, y ellos empezaron a interceder sin cesar. Nos narran Hechos capítulo 1, e intercediendo sin cesar recordaron la promesa que el Señor les había dicho, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la venida del Espíritu Santo. La vida de aquellos hombres y mujeres no fueron las mismas. Esos 120 fueron transformados y revolucionaron el mundo de aquel entonces hasta el día de hoy. Por eso, la oración que nos da la victoria viene de derramar el corazón hasta producir quebrantamiento y cambio. Si no hay cambios, es una oración de fariseos. Hoy día vivimos unas religiones muy religiosas,
pero no se ven cambios en nuestras naciones. No se ven cambios en las naciones. No se ven los milagros que se vieron hace 2000 años. Cuando los apóstoles se llenaron de ese poder del Espíritu Santo, los endemoniados eran liberados, los paralíticos eran sanados, los enfermos de muchas enfermedades eran restaurados. Hoy día sí hay oración, iglesias grandes relativamente, pero poco poder, porque no hay oración, porque no hay arrepentimiento. Se habla de muchos programas, pero de poco cambio. Aún las naciones, donde se dice que son cristianas, no se ven cambio ni siquiera en las autoridades. Las naciones siguen adoleciendo de la corrupción, de la violencia, de la pobreza, porque hay pecado, porque hay falta de oración, porque hay falta de arrepentimiento. Por eso el verdadero cristianismo tiene que llevar a las personas a un quebrantamiento verdadero. No rasgar las vestiduras externas, como decía Joel al pueblo de Israel, sino el corazón. Rasgad vuestro corazón, no las vestiduras. En el Salmo 51 David nos enseña, después de que él pecó, de que Dios tenía misericordia aunque lo disciplinó, de que Dios le agrada un corazón contrito y humillado. A Dios le agrada los corazones quebrantados, humillados a Dios. Por esto es tan importante la oración en todas sus formas. La oración primero personal, que usted desarrolla en comunión con Dios todos los días. La oración debe ser como el respirar. Los verdaderos hombres y mujeres que transformaron el mundo, impactaron las sociedades en un mundo caído, fueron personas de oraciones profundas, de comunión con Dios diariamente. El doctor M. Bounds, un gran hombre de Dios, decía: las iglesias están buscando mejores métodos, estrategias, pero Dios está buscando hombres y mujeres poderosos en oración. Por eso usted necesita volverse una persona que tenga comunión diaria con Dios y no oraciones cortas. Un escritor cristiano decía que el tiempo que invierten muchos predicadores para los sermones son pocos, el tiempo, media hora. No dedican tiempo para tener comunión con Dios cuando hay que hacer guerra espiritual, cuando hay que orar para que las fuerzas espirituales sean derribadas. Cuando hay oración profunda, hay quebrantamiento. David, cuando pecó, se humilló a Dios. Y Dios escuchó su oración y ayuno, pero no necesariamente le contestó la oración como él quería, porque estaba en pecado y quería restaurar a David. Pero él decía: no importa, porque yo sé que a Dios le agrada el corazón contrito y humillado. Cuando tú oras, simplemente repites o realmente te vas a una profunda comunión. No simplemente a repetir palabras o leer textos fríamente. Usted tiene que derramar su corazón, abrir su corazón, adorar y agradecer, y aún dejar que Dios te hable a tu vida, que ministre a tu corazón, y tener la paciencia para que salgas fortalecido, así como el Señor en Getsemaní. El Señor al fin y al cabo nos enseñó a través del Padre Nuestro. Cuando los discípulos lo vieron: Señor, enséñanos cuál es lo más importante, cuál es el secreto de tu poder. El Señor les dijo: la oración del Padre Nuestro. Porque hoy día se hace el Padre Nuestro como algo repetitivo, lo aprendimos en nuestra tradición religiosa como algo repetitivo, pero la oración es vida. Y el Señor Jesús le dijo a los discípulos: hay un hombre de Dios llamado Larry Lee que escribió un libro, ¿no has podido velar una hora? Es que los discípulos no pudieron velar y por la falta de oración tuvieron que huir acobardados y confundidos. La oración verdadera debe llevar a una profunda comunión con Dios, a los pies de Jesús. Estar en comunión cada día a los pies de Jesús. Como dice la canción: cuando te inunda de oscuridad y te agobia la vida con su mucho afán, y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir, como dice la canción, porque no puedes más, porque te sientes solo entre los demás y ya no hay en tus ojos brillo de emoción y se cierra tu boca porque no hay alabanza. Entonces, dice la canción, puede sentarse a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Eso solo lo puede hacer cuando tú derramas tu corazón para humillarte, para dejar que Dios examine tu corazón, para que Dios cree en ti un corazón contrito y humillado, porque por lo general no nos gusta cambiar.
Nos gusta tratar de manipular a Dios con nuestros ayunos y oraciones, pero no queremos hacer lo que Dios quiere hacer. Y a Dios le agrada el corazón que escucha atentamente y come del bien y se deleita su alma con grosura. Salmo 51 dice, Dios no quiere sacrificios, sino un corazón contrito y humillado. Y también el Salmo 62 dice que Dios es la roca segura, por eso lo invita el Salmo a derramar el corazón. Aquellos que confían en Dios como roca, derramen su corazón, ábranle su vida, no se vuelvan encubiertos de tantos formalismos, que a Dios no le agrada, sino la autenticidad de tu corazón cuando te acerques a Dios. Y en Hechos 2 encontramos, como les decía, esa oración poderosa que trajo transformación. Esa es la oración de victoria. ¿Y qué decir de 2 Crónicas 7:14 para una nación? Dios ha hablado y sigue hablando. Si se humilla mi pueblo, los cristianos, y dejan de competir y de ostentar y de trabajar tantos programas, se unen, nos unimos en la diferencia de ministerios, respetándonos cada uno y apoyándonos, no buscando el protagonismo carnal de los hombres, sino la gloria de Dios. Y oran y ayunan, pero oran y buscan su rostro y dice, y se convierten, cambian su vida. Entonces Dios traerá sanidad. ¿Cuánto necesitamos? Sanidad a nuestros países. Mire la situación de la pandemia. Cómo pensábamos que quizás iba a durar poco tiempo y aparecieron nuevas cepas. Falta de sabiduría en unas naciones para manejar con prudencia las formas en que se debe manejar por la ciencia. Hay que respetarlas. Pero ya estaba en la Biblia, inclusive, cuando venían las pandemias, los distanciamientos y toda otra serie de precauciones. Eso no es nada nuevo. Pero la gente no se ha dado cuenta que hay necesidad de orar, porque Dios escucha a su pueblo y quita las plagas y las pestes. Mira cómo ha causado ruina económica. Mira cómo ha causado angustias en las naciones aún más poderosas. Y cómo se ha vuelto evidente el egoísmo del ser humano, donde muchas naciones, como dice el director mundial de la OMS, cómo muchos acumulan vacunas y muy pocas personas de las naciones subdesarrolladas tienen acceso. La mayoría acumulado y guardado egoísta. De una manera impresionante, hace evidente la necesidad de orar, de humillarnos, para que Dios traiga bendición a las naciones, como oró Abraham para que no trajera juicio. Pero Dios dijo, si no hay justos, yo voy a enviar los juicios. Necesitamos que usted y yo nos pongamos en la brecha y nos acerquemos a Dios con un corazón contrito y humillado por nuestras naciones, Colombia, Ecuador, Argentina, Perú, Chile, Uruguay, Bolivia, Centroamérica, Norteamérica, Asia, Europa, África, Oceanía. Todas las naciones necesitan nuestras oraciones, porque Dios ama a todos los hombres y le duele que la gente muera en sus pecados y delitos. Quiere que el evangelio se siga predicando, y tú y yo necesitamos humillarnos, orar y dar testimonio con un nuevo estilo de vida. Muy bien, aquí encontramos otro ejemplo hablando del poder de Dios a través de la oración y la humillación a Dios. Cuando Dios salvó a la nación de Israel en momentos en que estaba una persecución que se vino sobre la nación judía, que estaba en ese momento en exilio en el reino de Persia. Pero hubo un hombre, Amán, que por causa de Mardoqueo, que no quería adorarlo ni rendirle reverencia, porque él rendía reverencia solo a Dios, decreta un juicio para exterminar al pueblo judío. Pero gracias a Dios que por el ayuno y la oración y la obediencia de Esther y de Mardoqueo, Dios libró a la nación de una muerte y una destrucción, de raer a la nación de Israel sobre la tierra, porque ellos se humillaron, porque ellos clamaron a Dios. Y lo mismo podemos hacer hoy. Por eso la oración necesita quebrantamiento y una transformación. Yo entiendo que la nación de Corea del Sur, Seúl, Corea del Sur, es una nación que hace muchos años era muy pobre.
año 55. Antes era una nación que había sido golpeada por la pobreza, por las guerras, la división con Corea del Norte. Pero ya había existido un grupo de personas en Corea que clamaban a Dios y madrugaban a orar en sus iglesias. ¿Qué hizo la influencia del cristianismo allá a través de la oración? Pues que Corea se levantó como una nación que ha mejorado espiritualmente y materialmente, sin decir que también tiene sus problemas, porque cuando se olvidan de Dios, sea por pobreza o por éxito, Corea se puede caer otra vez en alejarse de Dios, Corea del Sur. Pero gracias a Dios, que por lo menos vemos, hay un crecimiento mejor en ética y comportamiento cultural, cómo se ve la influencia, que no hay esa pobreza que hay en nuestros países subdesarrollados llenos de religión de más de 500 años. Vino el Evangelio y ayudó de alguna manera para que la gente viva mejor calidad de vida. No estoy diciendo que no se siga impulsando la oración, por el contrario, pero si ustedes van a ver el Producto Bruto Interno de Corea del Sur, es 10 o 11 veces más que cualquier habitante de los países subdesarrollados. ¿Por qué? Porque hay que predicar el Evangelio. El Evangelio no es religión, el Evangelio es un cambio en el estilo de vida que tiene que producir cambios en las comunidades. Entonces, la oración sí da victoria cuando nosotros derramamos nuestro corazón para enfrentar cualquier crisis, cualquier problema, cualquier dificultad. En segundo lugar, la oración que nos da la victoria, como se la dio al Señor para enfrentar las dificultades, es que la oración produce poder. La iglesia de Corea del Sur, el doctor Chu en su libro que les menciono, La oración clave de avivamiento, cuenta que a través de las muchas expresiones de oración, vigilias, ayunos, oraciones matutinas, grupos familiares, que es el centro de la oración. Las familias no se descuidan, las iglesias no solo se concentran en las iglesias, sino en las familias. La oración personal traen un avivamiento, hasta un monte de oración que ellos tienen. Los milagros, las sanidades, las transformaciones se ven de una manera formidable. El cristianismo trae cambios. ¿Cuánto necesitamos hoy las sanidades? ¿Cuántas personas en las UCIs pueden ser restauradas por un milagro de Dios? ¿Cuántas personas, hogares que están destruidos, pueden ser restaurados? ¿Cuántas influencias de cosas tan malas como el narcotráfico y la corrupción pueden ser liberados de esta nación, como Colombia y otros países, por medio de la oración? Si ayunamos y oramos, podemos ver derribar las fortalezas espirituales para que los hombres se vuelvan a Dios, para que haya armonía, para que esas huestes que oprimen las naciones traigan mejor calidad, sean quitadas y sean mejor calidad de vida. Porque es que el Evangelio, como cuando el Señor veía, liberaba a las personas, endemoniados, paralíticos, se sanaban. En el libro de los Hechos se ve el poder de Dios actuando, sanando, liberando y transformando, de tal manera que los religiosos no podían hacer nada frente al poder que Dios estaba actuando por medio de los apóstoles y los creyentes. El cristianismo se expandió como pólvora a través de estos hombres y mujeres, porque llevaban un evangelio de poder y había transformación. El evangelio creció en medio de las persecuciones, porque había poder de Dios. Los hechos de los cristianos, de apóstoles, muestran el poder y fueron testigos poderosos en medio de las persecuciones. Unas naciones como las nuestras, como Colombia, necesita más unidad en la oración ferviente y unidos en medio de la diversidad, no buscando un protagonismo, no como niños espirituales, no con divisiones, celos y contiendas, sino en apoyo y respeto en la diversidad y en la oración. Y el pueblo de Israel vio su gloria. El poder de Dios no es un Dios pintado en la pared. Dios puede obrar, sanar, traer transformación en cualquier persona. Es que Dios puede hacer cosas reales y milagrosas de una manera maravillosa. Si yo les pudiera contar en mi experiencia cómo Dios responde a la oración cuando nos humillamos y en cierta forma en agonía clamamos a Dios en situaciones que están en pruebas desesperantes.
Y quiero contar una que personalmente viví y otra que escuché de otro hombre de Dios. Una de ellas fue mi experiencia que tuve con mi señora madre en la ciudad de Bogotá. Yo tuve la oportunidad de trasladarme porque mi madre estaba muy afectada de los pulmones. Prácticamente solamente un pulmón, con un pulmón estaba respirando. Y mi madre literalmente casi se estaba ahogando. Y el médico, como los pulmones ya no estaban funcionando, dijo que le daba una semana. Y que de alguna manera u otra fuera alistando el cajón para la sepultura. Semejante palabra, decreto del enemigo, esos pensamientos humanos que si bien uno respeta la ciencia, pero son limitados a lo físico, a lo empírico, pero no ven el fondo poderoso de Dios. Entonces yo me resistí y clamamos con mi familia a un ayuno en oración. Después de una noche de batalla, cuando mi madre ya tuvo que ser intubada, empezamos a mis hermanos y mi padre a orar y clamar a Dios para que mi madre no se la llevara el Señor. Y clamamos y nos pedimos perdón todos los hermanos. Era un viernes y por la tarde al mediodía yo entregué eso en las manos de Dios. Al otro día declaré: Señor, yo no soy dueño de la vida de mi madre, pero ten misericordia y te pido que nos perdones y restaure la vida de mi madre. Mi madre duró varios años más. A través de la oración de mis hermanos y unidos y otras personas, Dios la levantó y pudo continuar unos años más acompañándonos e intercediendo por nosotros. Por eso la oración tiene poder para escuchar. Cuando nos humillamos y clamamos en nuestra familia, tienes adversidades, tienes pruebas, no reniegues, no te deprimas. Y si te deprimes, levántate y resplandece, porque Dios no quiere que tú vivas deprimido. El enemigo te disparará dardos para afectar tu seguridad de la salvación, para afectar tu seguridad de la confianza en Dios. Tú tienes que fortalecerte en Dios, porque es la oportunidad para que cuando vengan los momentos usted se sobreponga, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por eso tú necesitas fortalecerse en la oración, porque en la oración hay poder para ver los milagros y prodigios. Pero hay otra experiencia que quiero contar de un hombre de Dios, que me edificó tanto entre los miles de testimonios que hemos visto, como también muchos hombres de Dios y mujeres de Dios y jóvenes. Escuché la historia directa del pastor donde asistía este feligrés, este diácono de su iglesia, y me decía él que Dios hace milagros tan poderosos como el siguiente que les voy a contar. Dice que él, como padre de un joven adolescente, escuchó que su hijo, que estaba en malas compañías, un día lo llamaron, un sábado lo llamaron, creo un día sábado, que su hijo estaba loco, se había enloquecido y tuvieron que llevarlo a una clínica y amarrarlo por camisas de fuerza. Ese muchacho se había enloquecido, parece que le habían hecho brujería. Y entonces ese padre no se fue a buscar primeramente al psiquiatra, no se fue a buscar primeramente a los tratamientos humanos. Se arrodilló y clamó a Dios desde las 6 de la mañana. Desde las 6 de la tarde se fue a la iglesia. De rodillas hasta las 6 de la mañana. Señor, no te lleves a mi hijo. Levántalo, Señor. Yo decreto tu victoria. 12 horas orando. Me lo cuenta el pastor Ignacio Contreras. El pastor me lo contó. Va hace muchos años. A las 6 de la mañana hasta las 6. De rodillas clamando. A las 6 de la mañana se levantó con una seguridad y una certeza que le dio Dios de que el hijo ya estaba sano y liberado. A las 8 de la mañana lo llamaron de la clínica de Neiva, que donde estaba el hijo recluido, enloquecido, y que el hijo ya estaba bien, restaurado. Yo conocí personalmente a ese joven que fue poseído, oprimido por esa brujería. Tiene el nombre mío, se llama Raúl. Y él es un líder, un diácono de la iglesia. ¿Qué no puede hacer Dios? Muchas personas no se dan cuenta que son presas de opresiones demoníacas.
Muchas personas no se dan cuenta porque no saben ponerse la armadura de Dios. Se confunden. Hay que aprender a ejercitar la lucha espiritual. Porque en Dios hay victoria. Porque en Dios hay poder. Y necesitamos el apoyo de otras personas que oran, claman a Dios y que procuran vivir vidas en santidad, apartadas para Dios, que quieren agradarlo. Por eso, estos testimonios los quiero contar porque sabemos que la oración que nos da la victoria produce poder. Dice la palabra de Dios: buscad a Dios y su poder. Buscad siempre su rostro, acordaos de sus maravillas. Por eso yo te invito, no te desanimes, levántate y resplandece. Todo lo podemos. Cuando la psiquiatría, cuando la medicina, cuando las esperanzas humanas se desvanecen, el poder de Dios aparece. En tercer lugar, la oración que nos da la victoria viene porque sabemos usar la guerra espiritual, la lucha espiritual. El apóstol Pablo nos habla en su carta a los Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El Señor Jesucristo tuvo que enfrentar una batalla espiritual también, quizá la más fuerte. Porque Satanás ya tenía un plan para destruir y usar las autoridades romanas, las religiosas judías y también a un pueblo que, viendo los milagros y las sanidades, era embrutecido y era ignorante. Solo los discípulos pudieron comprender, y aún llenos de temor. Pero saben, fue Jesús allí cuando le dice a Pedro: Señor, Pedro le dice: Señor, aunque todos te negaren, yo no te voy a negar. Y Pedro le niega porque nunca se fortaleció en oración, creyó en sus fuerzas, como muchas personas que no oran. Yo puedo, la lógica, la psicología, mi esfuerzo, la fe no más, pero la fe no viene, la fe no se puede dar sin oración profunda. Y saben, el Señor un día le dijo a Pedro, un tiempo antes de morir: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearte como a trigo, pero he orado por ti para que tu fe no falte. ¿Cuánto necesitamos que la presencia de Dios oremos para que esas oraciones lleguen a la presencia de Dios y tu fe no falte? ¿Cuántos tristemente pastores se retiran de los ministerios, hogares cristianos se destruyen, vuelven a las drogas, los hijos de Dios adolescentes caen en fornicación y en pecado porque no se fortalecen en oración? Piensen en su lógica, no se someten al Espíritu Santo. El Señor dice: someteos a Dios y resistir al diablo y Él huirá. Pero el diablo está allí y Dios permite eso para que aprendas a ejercitar tu fe, para que aprendas a ser un soldado del Señor. Efesios 6 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, poneos la armadura de Dios, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, el apresto del Evangelio, la espada del Espíritu y el escudo de la fe, para enfrentar las mentiras y los dardos que el enemigo hace para destruir matrimonio. Porque la estrategia monumental, maligna que tuvo Satanás en el huerto fue llenarle las mentiras para que se rebelaran contra Dios. Lo peor que puede pasar a un cristiano es creer las mentiras a Satanás. Y las mentiras es negar que Dios puede sanar, es negar que Dios puede cambiar una vida, es negar todo lo que Dios dice en su palabra. Satanás es un experto en la mentira, es mentiroso y es engañador. Por eso necesitamos la oración, para ponernos la armadura de Dios y batallar en oración, reclamando con las promesas de la palabra para ganar a nuestros hijos. Ese testimonio que les mencioné de ese padre que, reclamando las promesas de Dios, el diablo y sus huestes soltaron a ese joven que estaba oprimido en la brujería. ¿Cuántas personas están enloquecidas? Tienen problemas psiquiátricos, aún cristianos, porque no saben usar la armadura de Dios.
Se necesita la oración de victoria. Cuando fortalecemos en oración, Dios se va a glorificar grandemente. Dios nos llama porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La oración que nos da la victoria produce victoria sobre Satanás. Satanás es un enemigo vencido, pero sigue afectando porque los cristianos no nos ponemos la armadura de Dios, porque no hacemos caso a lo que dice Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar, y dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Necesitamos el clamor, necesitamos la autoridad para atar y someternos a Dios, porque hay cristianos que hablan del diablo y le hacen liberación, pero no obedecen, no se someten a Dios, y por eso el diablo viene y los oprime. El diablo se ríe cuando un cristiano no se somete a Dios, cuando no obedece. El diablo se ríe de las oraciones de los cristianos que no están en obediencia, pero cuando un cristiano se somete a Dios, el diablo va a temblar. Cuando se somete a Dios, cuando quiere hacer la voluntad de Dios, el diablo empieza a temblar porque sabe que hay una autoridad. Necesitamos el apoyo de la oración mutua, pero debemos mantenernos en la lucha espiritual. Sed sobrios y velad, para que vuestro adversario, el enemigo, como león rugiente, anda alrededor buscando al cual resistir, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Unos por pobreza y dificultad económica, pero hay otros cristianos que con la teología de la prosperidad se han engañado y se han enfriado y se han vuelto codiciosos y se han vuelto llenos de amor al dinero y discriminación. Entonces no saben entender que el cristianismo es una lucha espiritual. El dinero no es malo, pero no el deseo de codiciar y buscar las añadiduras como primero y no vivir una vida que agrada a Dios en santidad. Por eso Dios nos llama, y por eso aún Dios, frente a esta pandemia, los teólogos de la prosperidad han tenido que quedarse callados. ¿Por qué? Porque eso es una mentira, eso es un engaño. Dios quiere prosperarnos, pero primero es prosperar desde adentro nuestras vidas, en obediencia y santidad. El dinero no hace más grande a nadie. El dinero es una bendición, pero que no pase por nuestro corazón. Pero Satanás es el amigo de engañar, de mentir, con falsas sectas, con falsas creencias. Fuera de la Biblia no hay verdad. Lo demás son tradiciones y creencias de hombres. La palabra de Dios es fuente, lámpara para todo aquel que cree. Sin ella nosotros no podemos estar seguros de la luz de Dios. La revelación de Dios plena está aquí en su palabra para redarguir, corregir, instruir en justicia, para hacernos preparados para toda obra buena. En la familia, en el hogar, en la empresa, en los gobiernos, la palabra de Dios se hace necesaria. Y hoy más, donde el enemigo está en estos últimos tiempos de apostasía, donde la ciencia se ha aumentado, pero también la apostasía, vivir una vida de oración más intensa, porque nosotros somos más que vencedores. Esto está en el proyecto de Dios y no debemos temer, porque las aflicciones de esta tierra no son comparables con la gloria venidera. Así de que yo le invito para que usted aprenda, usted y yo aprendamos a fortalecernos en oración, para que sepamos que somos más que vencedores, para que sepamos que tenemos autoridad sobre las naciones espiritualmente. Podemos influir en los gobiernos si nos unimos, nos humillamos y nos convertimos. Podemos influir en nuestras familias, podemos ver milagros como un estilo de vida y no estar solamente esperando que el médico me esté poniendo sueros, está bien una vez, y no esté esperando que todo el tiempo me den tratamientos y pastillas. Dios es suficiente. Claro, hay momentos en que la ciencia la necesitamos, pero no idolatrar, como han hecho en los videos, la ciencia. La mujer de flujo de sangre se le acabó la plata con los médicos. Y allí, con una fe sencilla, tocó el manto de Jesús y poder salió de él. A Dios le agrada la fe. Y hoy día necesitamos la fe. Hoy día, aún la ciencia, que es buena, no puede solucionar muchas cosas que se le salen de las manos. Pero si se olvida de Dios, nos olvidamos de Dios,
entonces las enfermedades, el estrés, que es la enfermedad del siglo XXI, va a seguir afectándote. Yo les doy una palabra de promesa. No teman, no teman, creamos, fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza a través de la oración, de derramar el corazón, de buscar su poder, porque Jesús es la roca segura de los siglos. Yo quiero terminar en oración para pedirle al Señor que este tiempo de reflexión nos lleve a apasionarnos por la oración, para que tú puedas ver cosas grandes y ocultas. El Señor te llama hoy a decirte: clama a mí desde lo más profundo de tu corazón y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas. Te daré sabiduría para que tú puedas tratar mejor a tu familia, a tu empresa, a las personas. Te daré sabiduría para que aprendas a tomar decisiones que no te lleven a estrellarte y a vivir una vida desgraciada. Para que no aprendas a apresurarte, dejándote guiar por la carne, por el esfuerzo humano. Para que tú puedas tener un espíritu de poder a través de humillarte a Dios, a través de discernir las mentiras del enemigo, para que tú aprendas a ponerte la armadura de Dios. Señor, como nos recuerda a través de un hombre de Dios, Neil Anderson, el pueblo cristiano y la gente que dice creer en Dios, católicos o evangélicos, se olvidan de su identidad y Dios quiere que reforcemos quiénes somos. Viven dependiendo mucho de la superación personal y los esfuerzos humanos y no van a la palabra de Dios para descubrir quiénes son en Cristo y la misión que necesitan. Cómo batallar para tener una verdadera libertad en Cristo y no vivir esa vida inestable de arriba y abajo. Dios quiere llevarte a una vida madura, que crezcas, no en inestabilidad, sino sobreponiéndose. Póngase la armadura de Dios cada día. Póngase el cinturón de la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Ciña tus lomos, tu entendimiento. Renueva tu mente. Escucha a Dios y declare las promesas y procure obedecer a sus enseñanzas que no son imposibles. Por el contrario, te traen libertad. Cíñase los lomos del entendimiento para que la palabra cambie tu manera de pensar y tu manera de vivir. Pero también dice el Señor que tú también te pongas la coraza de justicia. Que tú declares que no es tu fuerza y tu justicia, sino la justicia de Dios. Todos los días pones la coraza que te protege de todas esas inseguridades, de que tú vives lleno de culpas, de temores, porque piensas en tu justicia, en tus obras y tienes miedo. Diga: Señor, es por la sangre de tu Hijo que tenemos la justicia de Dios. Y póngase en el nombre de Jesús el yelmo de la salvación, el yelmo, ese casco que protege tus pensamientos para que pienses lo verdadero, lo honesto, lo puro, lo bueno. Y para que tú aprendas a resistir al enemigo, para resistir los argumentos humanos, para que tú aprendas a llevar todo pensamiento tuyo o el de otros hombres cautivo al pensamiento de Dios y a la obediencia. Pero también ponerte el escudo de la fe y la espada, porque la palabra de Dios es fundamental para usar las promesas en el nombre de Jesús. Señor, así como los apóstoles, en el nombre de Jesús, como cuando Pedro dijo: no tengo ni oro ni plata, un cojo que le pedía plata, yo en el nombre de Jesús, levántate y párate y anda, y se paró. Y aquel brujo que estaba allí impidiendo a algún gobernante, allí en la palabra de Dios dice que Pablo, lleno del Espíritu, ató a ese brujo que estaba impidiendo la predicación del Evangelio. Y también en los Hechos encontramos como muchos eran liberados por espíritus que practicaron la adivinación y muchas otras cosas, como hoy el diablo sutilmente está afectando. Solo Jesucristo es suficiente. Solo Jesucristo es Dios. No hay nadie fuera de Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. La palabra de Dios, única fuente de sabiduría. Dios es suficiente para transformar una vida, una nación, una familia. Y el apresto del Evangelio. Presto significa rápido, moviéndonos. Aunque no tenemos los pies,
Estamos usando los medios para llevar el Evangelio a través de estos medios. Señor, sigue glorificándote y coloca un espíritu de oración que nos dé la victoria. No temas, dice el Señor. No tengas miedo por esta pandemia. No tengas miedo por tus problemas. No te mires tanto a ti mismo. Mira a Jesús. En Cristo hay poder. El cristiano te debe llevar a vivir como Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Descanse en Dios, descanse en las promesas. Mamá, no deje de orar por ese hijo, porque aunque se salga de tus manos, de las manos de Dios no se va a salir. Ora, mujer, por tu esposo. Puede que te salga de tus manos, pero de las manos de Dios no va a salir. Haga guerra espiritual, porque el enemigo ha sido vencido, y empiece a orar por tu casa. Vuelve un lugar de tu casa un cuarto de guerra. Yo te invito para que vea en esta Semana Santa la película Cuarto de Guerra. Cuán importante es la oración. Volviéndolo un cuarto de guerra, que te vuelvas un comandante con el Señor, escribiendo las promesas, orando por las personas, orando por ti mismo, porque a medida que tú oras, tú te fortaleces en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso yo te invito, levántate y resplandece, porque Dios te va a dar la victoria sobre todas tus pruebas, todas tus dificultades, aún por enfermedades. No se llene de confusión tu mente. En Dios hay victoria, una sola palabra. No te pongas a controlar tus problemas, no te especules tanto, no te vuelvas la cabeza recalentada. Descansa en Dios, que Él te irá llevando con paz, porque puedes tener paz en medio de las tormentas. Padre, gracias te damos por esa obra magnífica, que podemos seguir tus pasos, porque a través de ti podemos decir, como tú dijiste cuando oraste ese tiempo de agonía: levantaos, porque ya viene el enemigo. Pero el Señor estaba seguro. Nosotros podemos levantarnos, porque Cristo está con nosotros para enfrentar toda prueba, toda tentación, porque todo lo podemos en Cristo, a través de la oración ferviente que nos da la victoria, para darnos un corazón obediente y quebrantado, no religioso, para darnos un corazón poderoso en fe, para creer que los milagros son posibles, para poder tú creas que te puedes sobreponer al temor, a la duda, a la inseguridad, a tus problemas de pensamiento, a tu salud, en el nombre de Jesús. Y en tercer lugar, que te dará la victoria sobre el enemigo. El enemigo también puede estar atacando tus pensamientos. No le tengas miedo. Póngase la armadura de Dios. Sométase a Dios y ejercite la fe, porque la sangre de Cristo y su obra en la cruz venció al enemigo en la cruz. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido disfrutar, para darnos cuenta que la oración es vida que transforma por el poder del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga en este tiempo.